Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinario. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Sevilla por esta invitación y unos especiales agradecimientos para Felisa y para Jordán por toda la ayuda que me están dando. Hoy vamos a hablar directamente del tema que nos interesa porque, como habéis visto, a través del chat me ha ido presentando Jordán, así que ya sabéis un poco a qué me dedico, al tema de las licitaciones internacionales. Y estoy feliz de ver en las diferentes personas que están allí, algunos amigos que aprovecho para saludar. No me atrevo a nombrarlos, pero ellos saben que les estoy saludando particularmente. Píldora informativa. No vamos a entrar en detalles de procedimiento, etcétera, sino que el objetivo de la sesión de esta tarde va a ser enseñaros dónde hay esta oportunidad, enseñaros la puerta, deciros que está allí y comentaros por qué está tan interesante. Y para explicaros eso, os voy a comentar una pequeña anécdota que explica cómo entré a especializarme en este sector, donde estoy ahora desde hace más de 15 años. Soy consultora en internacionalización, por supuesto, a través de internacionalización clásica, lo típico, quiero vender mi lata de Coca-Cola Light a Francia o a Marruecos, ¿cómo lo hago? Es un tipo de trabajo que hago igualmente. Pero me he especializado en licitaciones internacionales multilaterales a raíz de una anécdota que me pasó hace ya bastante años. Acababa de ser contratada en una pyme granadina como directora de internacionalización de esta empresa, y mi jefe de la época me dio carta blanca. Karim, prepárame un plan de internacionalización, confío en ti y preséntame lo que vaya saliendo de eso. Empecé a trabajar buscando información, poniendo gráficos con colorines. 3 semanas después ya tenía mis países identificados, el tipo de oportunidades para la empresa, y fui a ver a este señor y me miró a los ojos y me dijo, pero ¿tú me garantizas que el marroquí me va a pagar o que el peruano no me va a intentar engañar? Entonces lo miré y dije, mire, lo siento mucho, yo eso no se lo puedo garantizar. Entonces cogió mi informe y lo tiró a la basura, sin siquiera abrirlo. Ok, el tema estaba claro. O cambio de estrategia o aquí tengo poco futuro. Y como de formación soy especialista en derecho europeo, recordé toda una serie de proyectos financiados por la Unión Europea y que se podía adquirir a través de presentación de licitaciones. Sí, los concursos que conocemos todos, por ejemplo, con el ayuntamiento de Pinos Puente o de Dos Hermanas. Existe una serie de concursos que son financiados por una serie de organizaciones internacionales como la Unión Europea, como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, que nos van a ir financiando proyectos para que nosotros como empresas podamos hacerlos en otros países. Es decir, que hay una serie de organizaciones que van ayudándonos y que van dándonos una garantía de pago absolutamente total. ¿Por qué? Porque es como un poco un triángulo, o si me permitís la expresión, un ménage à trois, en el sentido que tenemos la empresa andaluza que se presenta a un concurso para ejecutar un proyecto, para seguir con mi ejemplo del principio, en Marruecos o en Perú, y
vamos con todas las garantías del mundo porque nos van a pagar, por ejemplo, la Comisión Europea. Y en el caso de la Comisión Europea, el tema está absolutamente bordado porque el dinero va directamente de Bruselas a Andalucía, sin pasar por ningún sitio. Y en la misma preparación de la licitación, el documento preferido siempre por los clientes es la identidad bancaria, el número de cuenta donde quieren recibir el dinero. ¿Cómo funciona todo este mundo que sigue funcionando muy bien durante esta terrible crisis que estamos todos viviendo en estos momentos? Primero, me gustaría comentar con vosotros que hay 3 grandes categorías de organizaciones de este tipo. Una es el Banco Mundial y todos los bancos regionales. Hay un banco regional para la zona de América Latina, nuestro preferido, donde estamos ganando un montón de contratos, y me permitiréis que os hable como andaluza, por lo menos de corazón, porque a pesar de este acento tan terrible, estoy viviendo en Granada desde hace ahora casi 30 años. Pero como podéis ver, el perro de San Roque se me ha atragantado. Así que, como os decía, hay 3 tipos de organizaciones multilaterales que lanzan este tipo de concurso. Por una parte, el Banco Mundial, que como su nombre indica, actúa en todas las regiones del mundo, y grandes bancos regionales. Nuestro preferido, Banco Interamericano de Desarrollo, la gente entendida en este tema lo llaman el BID, que actúa en todos estos países suramericanos. Banco Africano de Desarrollo, adivinad dónde van a actuar, y el Banco Asiático. Esto es el primer gran grupo de organizaciones que organiza y financia este concurso. El segundo gran grupo, os lo he comentado, la Unión Europea, a través de la Comisión, a través de lo que llamamos técnicamente la Dirección General de Desarrollo y Cooperación, y un tercer grupo que conocéis todos también perfectamente, que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son una serie de agencias especializadas de temas tan diferentes como la muy famosa en este momento Organización Mundial de la Salud, o las diferentes misiones para el mantenimiento de la paz, los campos de refugiados, UNICEF. Hay así toda una serie de agencias que, para poder adquirir los productos, los servicios, las obras que necesitan para funcionar, lanzan licitaciones, lanzan concursos públicos en los cuales las empresas andaluzas pueden participar perfectamente y ganar contratos con esta super garantía de cobro. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes principios de la materia? Lo primero es que estos concursos van con el objetivo, o están organizados con el objetivo de ayudar los países en vía de desarrollo. Es decir, que si vuestro objetivo es trabajar en Japón o en Estados Unidos, esta materia no es la vuestra. Tendríais o tenéis que aceptar trabajar en el marco de proyectos que se van a desarrollar en países en vía de desarrollo. Esto es un punto muy importante. Estamos en el marco de la cooperación internacional. Primer tema. Segundo tema, un tema de transparencia e igualdad. Allí hay verdaderamente muy, muy poca corrupción. Tanto que en más de 15 años de experiencia, específicamente en este sector, no he encontrado ningún caso de un concurso donde diga, ahí hay algo raro seguro. No porque los funcionarios, o como se llaman técnicamente, los procurement officers de los diferentes organismos, sean superhombres o supermujeres o santos del cielo. No es por eso. Es porque hay una persecución tan fuerte. Si alguien hace, ¿sabéis? El egipcio
juicio, que en realidad prefieren estar muy tranquilos, ganan muchísimo dinero en este tipo de trabajo y no quieren perder su trabajo por un tema en el cual en realidad hay pocas cosas que hacer, porque es un proceso muy transparente y sin discriminación. Esto es el lado positivo de la medalla. ¿Cuál es el no tanto positivo? El hecho que para conseguir esta igualdad y esta transparencia, el procedimiento de todos estos concursos es muy estricto, lleno de reglas que parecen, cuando se ve por la primera vez, tonterías, pero o pasamos por el aro o no hay manera. Yo, para ilustrar eso, siempre cuento el chiste del soldado española que se va al frente ruso. ¿Os acordáis? Segunda Guerra Mundial, hubo algunos voluntarios españoles que se fueron al frente ruso y allí se encontraron que había un caporal alemán que les dieron una caja con la ametralladora que tenían que utilizar para disparar en contra de los enemigos. Y el caporal alemán había preparado un modo de empleo en riguroso castellano con 36 etapas para montar una ametralladora. Y el soldado español empieza etapa número 1, etapa número 5, se estaba empezando a morir, etapa número 7, en la etapa número 9 ya el soldado español, eso está bien, ¿no? Esto empieza a mirar todas las piezas que hay en la carrera, eso lo arreglo yo así, sin necesidad de estas instrucciones tan detalladas. Y el soldado español, con su ingenio, empieza a montar la ametralladora y tiene una ametralladora que dispara perfectamente y le ha sobrado 5 piezas de la máquina tal y como fue concebida por el ejército alemán. Llega el caporal y el caporal se enfada. Y porque tú no has seguido el reglamento. Sí, mi caporal, pero mire, la ametralladora funciona perfectamente y además he sido, y ahí lo traduzco en el lenguaje contemporáneo, he sido súper eficiente porque me han sobrado 5 piezas que vamos a poder utilizar para volver a fundirlas y hacer una nueva arma. ¿Qué os quiero contar a través de esta pequeña anécdota? Que el tema de las licitaciones internacionales y sobre todo si estamos licitando en proyectos que están financiados por la Unión Europea, por la Comisión Europea, tenemos que aplicar la escuela alemana. Es decir, aunque seáis capaces perfectamente con el ingenio andaluz y español de proponer una serie de mejoras sin seguir perfectamente las instrucciones, no vais a ganar. Es fundamental que vayamos en plan disciplinado, rellenando todos los formularios que nos vayan pidiendo, aunque estemos pensando, Dios, eso es casi lo mismo que el otro, que interés, etc. No. Tenemos que pasar por el aro porque el final del túnel es dinero garantizado, prestigio de trabajar para estas organizaciones. Si me permitid el chiste malo, esto para ligar es fabuloso. No, yo soy proveedora de las Naciones Unidas. Genial. Así que es una serie de temas que son muy interesantes. Me falta por hablaros del tercer principio que está dominando todos los procedimientos que vamos a ir utilizando. Y este principio se llama la no injerencia en los asuntos internos de los países que vayamos ayudando. ¿Y esto qué significa? Esto significa, imaginemos, yo soy funcionaria del Banco Mundial. Y mis jefes me han dicho que para Senegal hay 200 millones de euros para los 4 próximos años. Llego a Senegal, me entrevisto con los ministros senegaleses y digo, no, usted lo que le hace falta
es 17 escuelas suplementarias, 9 hospitales, tratamiento de agua, y les voy diciendo lo que tienen que hacer. Esto no se puede hacer, deben de ser los países en vía de desarrollo que nos vayan comunicando cuáles son sus necesidades y a qué quieren destinar el dinero. Y esto, ¿en qué condiciona nuestra forma de trabajar? Condiciona nuestra forma de trabajar en el sentido que, vale, voy a Senegal como directora de la delegación del Banco Mundial, que va a entrevistarse con los ministros senegaleses para ver lo que ellos proponen que se haga con los 200 millones de dólares que el banco está dispuesto a prestarles en los bancos de desarrollo, pero como os podéis imaginar, en unos tipos de interés absolutamente tirado, con periodos de devolución monumentales, así que en condiciones súper interesantes, pero son ellos que van a ir determinar a qué sector y por qué importes se van a dedicar el dinero. ¿Y cuál va a ser la consecuencia práctica de esta forma de trabajar? Que se van a crear lo que se llama técnicamente un country strategy paper, un country assistance paper, es decir, en realidad un marco de programación sobre varios años. Y en este marco de programación, ¿qué vamos a encontrar? Lo que os he dicho, el importe del dinero y después cada uno de los sectores que van a ser priorizados y el pequeño sobre que va destinado a cada uno. Súper interesante. Esto es la primera etapa de lo que se llama técnicamente el ciclo del proyecto. Segunda etapa, ya que sabemos que va a haber 20 millones para tratamiento de agua, 30 millones para los temas de energías renovables, etc. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir concretando cada vez más. Sí, vale, vamos a construir... perdonadme, me interrumpo porque acabo de ver una pregunta de Sergio Martínez. Karin, estos tres grandes grupos que has nombrado, Banco Mundial Regional, Unión Europea y ONU, ¿son tres organismos contratantes como tal o lanzan las licitaciones en otros organismos más pequeños? Qué buena pregunta, Sergio. Se nota que sabes algo de la materia. Para contestar la pregunta de Sergio antes de seguir, os voy comentando. Os he comentado tres grandes grupos, los bancos regionales y mundial de ayuda al desarrollo, que prestan el dinero, que vamos a tener que devolver, aunque sea dentro de 50 años. En este caso, el banco presta el dinero al gobierno y el gobierno va nombrando una serie de organismos que técnicamente se llaman organismos beneficiarios y son ellos que van lanzando las licitaciones. Si, por ejemplo, ya que he empezado con los senegaleses, sigo con los senegaleses. Si el gobierno senegalés ha decidido que quiere construir 17 plantas solares fotovoltaicas en todo el territorio de Senegal, va a ser el Ministerio de Electricidad que va a ser el organismo licitante. Así que veis, primera parte de la respuesta a la pregunta de Sergio es sí, efectivamente, hay casos en los cuales las licitaciones, el dinero llega del Banco Mundial al Ministerio de Electricidad y lanza toda una serie de pequeñas licitaciones para que podamos obtener el dinero para proveer llave en mano estas centrales solares fotovoltaicas. Pero esto es un modo de funcionamiento que es debido al hecho que el banco presta el dinero y lo tenemos que devolver. Si pensamos en los dos otros grandes grupos de financiadores de proyectos que son la Unión Europea, primero a nivel mundial,
y las Naciones Unidas. En este caso se tratan de donaciones puras y duras. ¿Y cómo se materializan estas donaciones? Se materializan por un pago efectuado directamente de Naciones Unidas al operador económico que gana el concurso o de la Comisión Europea a la empresa andaluza que acaba de llevarse la licitación. ¿Veis? Esto es un poco diferente según cada uno de los grandes grupos de financiadores de este tipo de proyecto. Ahora bien, ¿os acordáis? Antes de contestar a la pregunta de Sergio, estaba comentándoos la forma de trabajar de estos organismos, sean cual sean. Primero, lo que se llamaría el marco del programa, es decir, sobre global, pequeños sobres sectoriales y sectores que van a recibir el dinero. Esto es la primera etapa. Segunda etapa, ya vamos a concretar mucho más y van apareciendo diferentes proyectos, es decir, por ejemplo, de las 17 centrales solares fotovoltaicas, una estará en Dakar, la otra estará en tal sitio. Y ya vamos empezando a determinar de forma muchísimo más precisa exactamente lo que vamos a hacer, hasta que tercera etapa ya lo tenemos clarísimo y además vamos a hacer una carretera entre tal sitio y tal sitio, vamos a licitar también 7 plantas de tratamiento de agua residual en las 7 principales ciudades del país y el tema va a ser súper claro. Los deberes están hechos. Y a partir de ahí, el banco, la Unión Europea o el organismo que financia va a aprobar los proyectos y a partir de ahí se van a lanzar las diferentes licitaciones que vamos a contestar para obtener los diferentes proyectos como empresa. Ahora bien, esto es la forma tradicional de ver dónde está el pastel y en qué consiste. Pero en realidad hay oportunidades para nosotros en casi cualquier fase de este proyecto. Sí, en cualquier fase. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Banco Mundial o de la Unión Europea serán unos superhombres, pero no saben de todo. Es decir, que conocerán perfectamente los procedimientos internos de su organismo, pero ¿qué van a saber exactamente de plantas solares fotovoltaicas o de tratamiento de aguas residuales? Todos este tipo de conocimientos técnicos que no tienen estos funcionarios los obtienen a través de la contratación de pequeñas empresas de consultoría que son expertas en concepción de plantas solares fotovoltaicas o que saben muy bien cómo una de las cosas más curiosas era la Unión Europea que buscaba un experto especializado en la gestión optimizada de las cabañas de cabras. Sí, me habéis oído bien, de cabras, porque quería organizar la cría de cabras para hacer quesos de cabras de una forma la más, no voy a decir industrial, no era eso, sino la más segura posible para permitir que estos quesos se pudieran exportar por lo menos en las zonas de estos países. Así que veis, todo el nacimiento de estos proyectos, la concreción en todas las etapas del proyecto va a requerir de una serie de expertos que van a ser contratados por estos organismos de 2 maneras. A partir de pequeñas consultorías reservadas a empresas, y es allí donde también hay una oportunidad de negocio muy, muy buena a partir de la contratación de expertos como persona física.
Me vais a decir, eso está muy bien, pero ¿qué es un experto? Un experto es sencillamente un profesional que tiene un mínimo de 2 años de experiencia. Esto ya es el experto junior. A partir del momento en que tengamos 10 años de experiencia, ya nos convertimos en experto senior y allí los precios pagados son mucho más altos que lo que puede cobrar un experto junior. Me vais a decir, sí, pero ¿cuánto más o menos? Para tener una idea. La verdad, los precios son fabulosos. ¿Por qué? Porque un experto junior va a cobrar entre 125 y 200 euros por día de trabajo. Sí, me he expresado perfectamente, por día de trabajo, mientras un senior, lo más barato que podéis encontrar, pero tirando los precios, son 450 euros por día trabajado. Ahora bien, todas estas oportunidades. ¿Qué tipo, me vais a decir, a qué tipo de sector o cuáles son los sectores estrellas de estas oportunidades? Todo lo que tiene una relación con el medio ambiente, absolutamente todo lo que podéis imaginar, desde tratamientos de residuos, estudios de impacto ambiental asociados a proyectos de infraestructura, repoblación de árboles, gestiones de parque natural, todo eso entra ahí. Todo lo que se refiere a la agricultura, pesca y, como os he comentado antes, la silvicultura. Por ejemplo, por el momento hay diferentes proyectos para la concepción de proyectos de acuicultura o a nivel de agricultura, gestión racional del agua, modernización de la agricultura, intentar ayudar zonas rurales a pequeños agricultores a ponerse juntos en cooperativa para proponer cantidades más grandes de productos y así acceder a una distribución muchísimo más profesionalizada. Todo lo que es energía, en el sector energético, que sea energía clásica, es decir, la electricidad pura y dura que nos permite dar este webinario de hoy, como todo lo que se refiere a las energías renovables de todo tipo, hay miles de oportunidades, minerías, finanzas. Nos voy a decir el tema de la salud, eso es evidente, industria, comercio, TIC, transporte, todo el sector de agua. Y ya contesto a la pregunta de Elisa. Efectivamente, Elisa, buenas tardes. Existen dos tipos de fuentes de información. Primero, los sitios web de estos grandes organismos, es decir, la Unión Europea. Tenéis que poner en Google Europe Aid licitaciones y os saldrán las licitaciones. En el sitio web del Banco Mundial o del famoso BID, este Banco Interamericano de Desarrollo, donde las empresas españolas y andaluzas están teniendo tan buenos resultados, allí vais a encontrar los proyectos y las licitaciones concretas que se van publicando. Pero para la gente que no le gusta bichear, aunque os lo recomiendo mucho porque es la forma verdaderamente de familiarizarnos con estos organismos, hay también una serie de servicios que os pueden ayudar para recibir oportunidades de negocios que tienen oportunidades de negocios que pueden interesar a vuestra empresa y que vais a recibir de forma gratuita todas las tardes, llega sobre las 16:15 en vuestro email. Se trata de las oportunidades de negocios del ISEX que cuando vayáis registrando vuestra empresa en la famosa plataforma del ISEX, os van a preguntar si queréis recibir información de oportunidades de negocios. Y ahí vais a poder elegir licitaciones multilaterales, el tipo de
organismo, el tipo de sector, el tipo de país y lo vais a recibir gratuitamente. Hay otro organismo muy interesante que está trabajando mucho en estos proyectos que os puede ayudar igualmente, es Extenda. Extenda que cada semana os manda su newsletter. En la newsletter de Extenda hay cada semana toda una serie de licitaciones que han sido identificadas por los profesionales del organismo y además que se adecuan muy bien a los perfiles de las empresas andaluzas. Y nuevamente pinchar, vais sacando la información y vais viendo en qué consiste. Y también Extenda organiza una serie de cursos especializados sobre esta materia. Veo que Felisa me ha hecho una pregunta muy interesante. Me dice Felisa, todo eso está muy bien, pero si mi empresa todavía no tiene experiencia internacional, ¿puede participar en este tipo de concursos? Sí, bueno, no voy a mentiros, es más fácil si ya tenéis un cierto recorrido internacional. Pero todos hemos tenido nuestro primer día. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es ir cambiar un poco la forma en que presentamos la experiencia de nuestra empresa. Efectivamente, si por ejemplo somos una empresa constructora que ha hecho la carretera que une Dos Hermanas a Sevilla, está claro que allí hay pocas materias a internacionalización. Sí y no. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién financió esta carretera entre Dos Hermanas y Sevilla? Y hay 99,9% de posibilidad que en realidad esta carretera haya sido financiada por el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ah, ¿veis? Allí hay un barniz internacional. Habéis ejecutado un proyecto financiado por fondos europeos, aunque no hayamos salido de la provincia de Sevilla. Y allí, de esta forma, vais a poder reescribir, sin mentir, todos los proyectos que habéis ido ejecutando, pero focalizando en estos aspectos internacionales que os van a permitir daros este barniz, aunque todavía no habéis empezado a trabajar en este sector. Ahora bien, me vais a decir igualmente cuáles son los criterios que tengo que ir verificando para saber si mi empresa se puede presentar a uno de estos concursos. Los principales criterios que tenéis que ver es, para empezar, el tamaño. ¿Qué quiero decir? Si tenéis una facturación media de 1 millón de euros, no vayáis a presentaros a un macroproyecto de 20. ¿Por qué? Porque tenéis que poneros también en el lugar del organismo contratante, es decir, la Unión Europea o las Naciones Unidas, que se va a preguntar, sí, esta empresa está muy bien, pero ¿de verdad va a conseguir llevar a cabo un proyecto tan grande? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, dos actitudes, como en la vida, decir, ay, qué mala suerte y no hacemos nada, o decir, vale, soy chiquitín, pero valgo mucho, voy a buscar aliado. Y como dice la divisa del Estado belga, la unión hace la fuerza, vamos a unirnos y vamos a hacer lo que se llamaría en el derecho administrativo español una UTE, y vamos a lanzarnos a conquistar en grupo la licitación que hemos identificado. Esto es un primer punto. Segundo punto, para poder participar en esta licitación necesitamos tener un mínimo de 3 años de existencia como empresa, es decir, de haber presentado por lo menos 3 ejercicios completos de cuentas anuales, y es uno de los documentos que nos van a solicitar. Después también
hace falta buscar un nicho de mercado. ¿Por qué? Porque yo lo veo, por ejemplo, con los clientes de ingeniería que me van diciendo, ya, yo puedo hacer todo, hacerte todo el diseño de una cárcel, de un puente colgante sobre el Amazonas o no sé, cualquier tipo de cosas o diseñar una carretera. Bueno, eso está muy bien, pero es mejor especializarnos en algo que de verdad hemos hecho mucho y que podemos hacer muy bien. Y lo que nos van a solicitar estos organismos es sobre todo que seamos capaces de entregar cartas de buena ejecución. ¿Qué significa eso? En derecho administrativo español, si queremos presentar una licitación, una de las formas de hacerlos es de tener lo que se llama la clasificación administrativa. ¿Qué significa eso? Significa que nos han validado la administración española como empresa seria, como empresa que hace bien las cosas y de esta forma podemos licitar más fácilmente. Todas estas clasificaciones a la Unión Europea, a las Naciones Unidas o a los bancos mundiales les dan absolutamente igual. Lo que quieren ver son testimonios de los clientes con los que hemos trabajado que nos vayan diciendo que lo hemos hecho bien y que vayan explicando lo que hemos hecho, el importe que nos han dado para realizar eso y el tiempo de ejecución. Y cuando presentamos nuestra oferta a estos diferentes organismos, vamos a tener que entregar estas cartas de buena ejecución y después es como en las carreras ciclistas, ¿no? ¿A quién les van a pedir los análisis? A los 2 o 3 primeros con los cuales están dudando de que van a ganar o no. ¿Cómo se traduce eso en este tipo de proyecto? Sencillamente que van a llamar el cliente que ha firmado la carta para preguntarle, ¿y la empresa Don Pepito de Pinos Puente de verdad ha llevado a cabo este proyecto? Y allí es la razón por la cual, aunque es verdad, si tenemos una carta firmada, por ejemplo, por Florentino Pérez como presidente de ACS, ¡wow! Magnífico. Pero evidentemente Florentino Pérez no se va a poner al teléfono para confirmar al Procurement Officer de la Comisión Europea que esta empresa sevillana efectivamente ha llevado a cabo este proyecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico? Sencillamente hablando con el director técnico con el cual hemos estado trabajando, diciéndole, mira, Ana, por favor, yo he trabajado este proyecto contigo, ¿me aceptas firmar una carta de buena ejecución para que pueda licitar con la Unión Europea? Ellos van a decir que sí. Y además, para que aparezca exactamente lo que queréis, lo que vais a hacer es escribir vosotros la carta que queráis y pedirle que la vaya firmando. Y nada más. Y en todos estos concursos tenemos que hacer 3 cosas. Presentar una serie de documentación administrativa de constitución de la empresa, las cuentas anuales, el poder de la persona que puede firmar, son básicamente los documentos. Vamos a tener que hacer lo que se llama una oferta técnica. Es que yo este puente soy el mejor para construirlo. Y si ganase el contrato, lo haría así, así o así. Y lo vamos presentando. Y después, claro, la tercera parte, el tema del precio. No me lo habéis preguntado, pero en Andalucía es cierto, hay muchas empresas del sector de energías renovables, de tratamiento de agua, del tema medioambiental, de tema de fabricante de muebles de oficinas, muebles de escuela, etc. Veo una pregunta de Ana, que parece que te he pagado para hacer esta pregunta. Ana me pregunta, ¿puede ser interesante la figura del intermediario para detectar licitaciones internacionales para diferentes empresas? ¿Suelen las empresas identificar, gestionar licitaciones por sí mismas? La verdad
¿Qué vais a ganar con un intermediario? Tiempo, y el tiempo es dinero. Y sobre todo vais a ganar que vais a ahorrar toda una serie de errores a nivel procedimental. Es decir, la ventaja, si me permitís 30 segundos de publicidad, de contratar a un intermediario especializado en este tema, es que os va a identificar muy fácilmente licitaciones que corresponden a vuestro sector de empresa, os va a ayudar con todo el tema administrativo legal para garantizar que no vais a tener ningún error, es decir, que vais a tener que centraros únicamente en la elaboración de la parte técnica de la licitación, donde allí nada mejor que vosotros que estéis en el sector desde hace muchos años, lo vais a poder hacer. Así que, suelen las empresas identificar o gestionar licitación por sí misma. ¿Sabes? No, lo digo en plan broma. Es el drama de mi vida. Cuando la empresa ha aprendido y sabe, ya sigue haciéndolo sola y tengo que encontrar un nuevo cliente. Así que esto es un poco lo que pasa normalmente. La empresa no sabe nada del tema, le asusta un poco el procedimiento y se dice, ok, dos formas de hacerlo. O me formo verdaderamente en un curso en profundidad del tema, o recurro a, no me gusta mucho la palabra intermediaria, me gusta más la palabra consultora especializada para guiarme y ayudarme. Y lo que va pasando es que cuando ya la empresa ha ganado un par de proyectos y ve cómo hacerlo, ya no me necesita. Y entonces tengo que buscar a otro cliente. Y es un poco la forma que va rodando este tipo de actividades. Pero es una actividad súper interesante porque permite ver temas totalmente diferentes, conocer también a gente muy diferente. Y una cosa importante también para las empresas andaluzas, y termino, es que no son solamente temas como equipamientos sofisticados de tratamiento de agua o paratico o software de cálculo ni nada de esto. Hay también toda una partida que está reservado a productos agroalimentarios y allí el organismo que más compra este tipo de cosas, por supuesto, son Naciones Unidas. ¿Os habéis preguntado lo que lleva el rancho de los cascos azules, estos soldados mandados por Naciones Unidas para mantenimiento de la paz? Algunos llevan productos andaluces. ¿Os habéis preguntado, por ejemplo, cuáles son los productos que son consumidos por las personas que están en los campos de refugiados? Muchos vienen de Andalucía. ¡Oh! No resisto. Última anécdota. Y sabéis también uno de los productos que más se utiliza en estos campos de refugiados: mataratas. Porque hay muchas, sabéis que las ratas son comensales humanos y algunos de estos productos mataratas están fabricados en Andalucía. Así que en contra de las ideas recibidas, no hace falta ser una macroempresa multinacional. No, no, no. Se intenta que sean las pymes que se lleven muchos de los contratos de estas organizaciones y es la razón por las cuales veráis que muchos concursos están divididos en lotes. En lugar de tener el pastel entero, lo van dividiendo en pequeños lotes y no olvidéis nunca, es mejor también compartir un proyecto con un socio y presentarnos en UT de 2, 3 empresas que quedarnos delante del escaparate, mirar el pastel y decir, uff, cuánto me gustaría comérmelo. Y en estos momentos veo Sergio que me pregunta sobre el precio. ¿Cómo calculas el importe si la moneda es diferente, salarios diferentes, alquilerio de maquinaria diferentes y así muchos detalles que difieren de unos países al otro? Primera cosa, tenemos que ver efectivamente la moneda de la oferta. Si se trata de un proyecto de la Unión Europea, es siempre el euro.
si se trata de un proyecto de Naciones Unidas, el dólar. Pero Sergio tiene razón. Si vamos viendo proyecto del BID o proyecto del Banco Mundial, puede haber algunos proyectos que se van licitando en la moneda local del país en el cual vamos a desarrollar el contrato. Y la segunda pregunta también, si efectivamente, Sergio, podemos aportar. Bueno, voy por parte, termino esta pregunta y después hago la siguiente. Efectivamente, una de las dificultades o de la belleza de estos proyectos, si por ejemplo, mirad, un ejemplo que ha sido el primer gran contrato que gané cuando ya puse mi empresa. Era un contrato de electrificación de unas calles en la capital de Mauritania, en Nouakchott. Y allí hacía falta material de electrificación, postes eléctricas, líneas, etcétera, que fueron fabricadas por un conocido fabricante de material eléctrico de Andalucía. Pero como muy bien ha visto Sergio, hacía falta unos obreros que estuviesen en Nouakchott, en esta ciudad, para plantar físicamente los postes eléctricos andaluz en la capital de Mauritania. Y fue ahí donde, y ahí la importancia del socio local de unirse para conseguir proyectos importantes. Identificamos a una empresa mauritana especializada en energía industrial que puso toda su mano de obra, que evidentemente era muchísimo más barata que utilizar obreros españoles, que hicieron toda la parte de poner en marcha el producto y hacerlo funcionar en el país. Moraleja, la empresa andaluza fabricó los países, se mandaron por transportes internacionales y solo estuvo 2 veces en el país. Una vez fue la firma del contrato, otra vez estuvo comprobando que todo estaba hecho perfectamente y a la inauguración de la línea porque había como una pequeña fiesta. Así que efectivamente son todos estos puntos que nos comentaba Sergio, son puntos que se tienen que hacer. Mercedes me pregunta si se permiten las joint ventures. Sí, se permite. La forma técnica de llamarlas en este campo es consortium, pero por supuesto, cualquier joint venture, bienvenida sea. La pregunta de Sergio, en vez de una UT, ¿podríamos aportar la experiencia necesaria mediante subcontratista del propio país? Más que la experiencia, yo lo que utilizaría cuando voy a un subcontratista es que, lo voy a decir mal y pronto, encasquetaría al subcontratista la parte que mi empresa no quiere o no puede hacer. Y de esta forma reservamos esta pequeña parcela al subcontratista que lo va a ejecutar, mientras nosotros nos reservamos la parte más grande. Y efectivamente es una forma de trabajar y es una forma también de trabajar para las empresas que tienen menos de 3 años. ¿Os acordáis? Os dije normalmente las empresas que no tengan ya 3 ejercicios fiscales completos terminados no pueden enseñar sus cuentas anuales de los 3 últimos años y no pueden participar. Esto es una forma de participar. Así que es un tema súper interesante que ofrece un montón de posibilidades y no podemos, y menos en este momento donde necesitamos tanto de proyectos, de puertas de salidas que estén funcionando ahora mismo y además, mirad, con garantía de pago, que esto es lo más bonito. Por eso yo creo que es tan importante y por eso creo que la iniciativa de la Cámara de Sevilla de este tipo de webinario durante la crisis del coronavirus son tan importantes. Porque, vale, es cierto, hay sectores enteros de la economía que van mal, pero es el momento de abrir los ojos más que nunca y de ver y analizar dónde hay posibilidades. Y ahí hay posibilidades. Y hay posibilidades para muchas
pymes andaluces que tienen que intentar reorientar su forma de internacionalizarse y sus diferentes canales de comercialización. Y lo que os he propuesto en esta pequeña píldora informativa es este canal de comercialización en el cual, si no nos encontramos, como a mí me pasó hace más de 15 años, en una situación de emergencia, no vamos a pensar, pero vale la pena concentrarnos en esta posibilidad. No sé si tenéis más preguntas que hacerme. ¿Alguien más se ha quedado con... Buenas tardes. ¿Qué opción sería más interesante? ¿Crear una UT o subcontratar a una empresa del propio país? Allí, para poder contestarte de una forma que no sea dejar pasar el toro y contestar una generalidad, necesitaría ver el pliego de condiciones de tu licitación. Es decir, que no es una respuesta que puedes dar y que es absoluta. Va a depender del tipo de proyecto, del tipo de empresa andaluza que estamos analizando, de cuáles son los aspectos del proyecto que le falta. Yo lo que recomendaría, más que de aceptar el socio local como subcontratista, yo iría a una UT o a un consorcio o a una joint venture limitada a este proyecto concreto. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder efectivamente, un poco como Sergio había apuntado antes, vamos a poder ahorrar costos, en el sentido que, si vuelvo a mi ejemplo mauritano, está claro que un obrero mauritano no vale lo mismo que un obrero andaluz, y de esta forma vamos a poder optimizar los costos del proyecto. Y después, recordad, nos encontramos en un sector que se enmarca dentro de la cooperación internacional. ¿Qué significa eso? Significa que los organismos contratantes van a valorar muy positivamente el hecho que vayamos compartiendo con un socio local la ejecución de esta licitación, la implementación, como se dice en la jerga de las licitaciones internacionales. Hay solamente un caso en el cual los organismos contratantes prefieren que la empresa, que sea la empresa andaluza o la empresa europea en general, vaya sola, es en los países donde hay mucha corrupción. Uno de los casos clásicos es el caso de Vietnam, que recuerdo un proyecto del Banco Mundial, o directamente cuando empezamos a analizar el proyecto, era claro que la mejor forma de prepararnos era irnos solos, porque los posibles socios, más que vietnamitas, si me permitís el mal juego de palabra, había muchos egipcios con una mano por delante y otra por detrás. Daniel me hace una pregunta. ¿En los proyectos multilaterales deben los aranceles incluirse en el precio? En tu experiencia, ¿conoces si en estos proyectos existen beneficios fiscales efectivamente? Si pensamos, por ejemplo, en licitaciones europeas o de Naciones Unidas, existe sistemáticamente unas excepciones arancelarias para la importación en el país beneficiario de toda una serie de materiales de todo tipo. Ahora bien, a nivel procedural, aunque esto venga en el pliego de condición, lo que tenemos que hacer es, una vez que hayamos ganado el proyecto, escribir al Ministerio de Hacienda del país beneficiario, decirle: mirad, he ganado este proyecto, me tenéis que aplicar esta exención.
Esto es muy importante porque, sabéis, los ministerios de Hacienda del mundo entero tienen un afán recaudatorio y unos dientes muy largos, y es la razón por la cual, para no tener problema ni tener los productos o los materiales retenidos en aduana, tenemos que solicitar inmediatamente cuando ganamos el proyecto este tipo de exención. Manuel García, ¿tiene el obrero mauritano los mismos conocimientos de obra? Muy bueno. Mira, en el caso del concurso que te comento, se trataba de tender líneas eléctricas aéreas muy clásicas, así que no había nada muy nuevo. Esto pasa en los contratos de energías renovables, donde allí es importante que haya un equipo técnico de la empresa andaluza que se desplace al país precisamente para ir formando, pero no solamente al obrero mauritano, sino también a los funcionarios mauritanos del Ministerio de Energía. Ahí es un organismo específico, es un poco como Endesa, que se llama Somelec, y de explicarles cómo funciona el material, etc. De esta forma no tendréis riesgo de daño en toda la instalación de estas maquinarias, estos productos tan específicos, y al mismo tiempo es también uno de los pequeños trucos que os permiten tener una oferta ganadora. Es decir, que si os piden material y decís sí, pero además gratuitamente os voy a dar una pequeña formación para que podáis utilizar correctamente la maquinaria que os voy a vender, primero ganas tú porque habrá muchísimo menos averías y tendrás que ir menos, y segundo, ganas doblemente porque formando a estas personas vas a puntuar más que la gente que sencillamente suelta la maquinaria, la instala y desaparece, y es una de las claves para ganar este proyecto. ¿Más preguntas? ¿Podrías? Sí, si queréis, os voy a ver si soy capaz de escribir en el chat, y tengo un problema con el ratón. Me alegra que os guste la sesión. A ver, os voy a poner mi email por si queréis contactar conmigo, ¿vale? Aquí lo vais teniendo. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, etcétera. Así que no sé si queréis añadir algo. Si no, por mi parte, queda por agradecer muchísimo la iniciativa de la Cámara de Comercio de Sevilla y de su plan anti-COVID-19. Y gracias, Jordan. Y agradecer, por supuesto, a Jordan y a Felisa por toda su ayuda, y a vosotros por haberme escuchado. Y mucha suerte en todos vuestros proyectos y durante este momento tan difícil. Y recordad, dejad los ojos abiertos porque sigue habiendo oportunidades, incluso para vuestra empresa. Muchas gracias. Adiós. Y un agradecimiento muy especial a Juan Manuel, que acabo de ver que estaba en la audiencia. Gracias, Juan Manuel, por haberme permitido estar ahí.